hacer el del parcial. Y después, si queda tiempo, hacemos el de ondas. Sí, el de ondas, el que queda también del parcial. Eh, si les parece. Bien, se lo acuerdan un poco, ¿no? Teníamos esta situación en la que habían dos de estas láminas, ¿sí? Las dos circulan en una corriente, pero en sentido contrario, y conocemos cómo es el campo que genera para un punto en el plano, en este plano, en el plano XZ, digamos. O sea, esto, hay que aclararlo, es en el plano igual a cero, que sería el XZ, ¿no? Para nada más la lámina del origen. O sea, no conocemos, fíjense acá, este punto P que dice X00. Ah, bueno, sí, en el plano X0 igual a cero y también habría que aclarar que Z igual a cero. Se lo voy a aclarar acá, en el centro, digamos. Aunque después vamos a ver que esta condición de Z igual a cero en realidad no es tan así. Porque vamos a asumir que las láminas son infinitas, entonces es como que el campo en Z igual a cero eh, va a ser el mismo que para cualquier longitud en Z, ¿ok? Eso es por simetría, pero bueno. Después, ¿qué nos piden? Primero que todo, obtener la expresión de la densidad de flujo magnético para el punto PX00 debido a ambas láminas. Y además, también, esto no está acá, pero se lo habíamos dado el día del parcial, porque lo van a necesitar, la siguiente solución a esta integral, ¿ok? Después van a ver para qué lo necesitan. ¿Hasta acá alguna duda? Si no, seguimos. Nos piden primero el flujo, ¿no? El flujo magnético en el origen, o mejor dicho, en el punto X00, no en el origen, en el eje X. Bien, ¿cómo proponen hacer esto primero? ¿Qué necesitamos para calcular el flujo? ¿Qué es el flujo? Definición de flujo. El flujo del campo magnético, sí, si se quiere, porque yo puedo definir flujo de cualquier otro campo, ¿no? Pero en este caso hablamos de campo magnético. Lo definimos como la cantidad de campo, digamos, que atraviesa la superficie, ¿no? Una determinada superficie. Esto es el flujo. Ah, no, perdón, pide densidad de flujo magnético, perdón, le estaba diciendo mal. No el flujo, no pide flujo. Pide solamente el vector B. Disculpen, no leí bien la consigna. Pide el B, la densidad de flujo magnético. Todavía no les pide flujo. ¿Ok? El campo B nos pide. Total, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Que por teorema de superposición, el B, si quieren a este le ponemos lámina 1 y a este le ponemos lámina 2. Por superposición vamos a saber que el campo total va a ser el campo 1, o sea, el que genera la lámina 1 más el campo que genera la lámina 2. ¿Ok? Hasta acá todo bien. Ahora, claro, sabemos que B1 vale lo siguiente, porque nos dicen acá. B1 es mu sobre 4pi por i, si quieren, mu i, ¿ok? Por el arco tangente de W sobre 2x verso j. Si quieren, por las dudas, vamos a aclarar que esto es el campo B, B1, en una coordenada x, ¿eh?
y en 0, 0 para y, z. Hasta acá, esto es lo que sabemos, ¿sí? Todo estos datos, no hicimos nada. Ahora, ¿cómo piensan que vamos a sacar el B2? Dígame una propuesta, a ver. Yo, mientras tanto, voy dibujando los ejes coordenados, como siempre, los vamos a necesitar. No, ¿cómo está dibujado? Z, X, Y. Z, X, Y. Tenemos la lámina así, por la que circula una corriente I, ¿no? Esta es la lámina 1, si quieren. Lámina 1, vamos a ponerle. La lámina 1, ¿qué es lo que tiene la lámina 1? Tiene este campo, el que acabamos de anotar arriba. ¿Y qué tiene la lámina 2 de especial? ¿Qué tiene de diferente esta? Está centrada en otro lugar, ¿sí? Está desplazada del origen, y además la corriente va al revés, ¿no? Va en el otro sentido. O sea, tenemos esta situación. Está así. Tenemos la lámina, perdón, el eje. Tenemos la lámina, ¿sí? Y va así, ¿no? La corriente va en el otro sentido. Si quieren a esto le llamamos y también, porque vale lo mismo. Y está desplazada ¿cuánto? Una distancia de, acá está D. ¿Sí? Esta distancia es D. Les propongo esto. ¿Se acuerdan cómo cómo transformar un campo en otro cuando estaba desplazado en el eje de coordenadas? ¿Qué hacíamos cuando teníamos una carga puntual? Por ejemplo, acá, ¿sí? A ver, ¿qué hacía cuando teníamos esto? Teníamos acá una carga, por ejemplo, una carga Q, como si fuese de campo eléctrico. ¿Qué decíamos? Que el campo eléctrico era, ¿qué? 1/4πε0. ¿Por qué? Por la Q sobre donde yo quiero evaluar el campo, ¿no? Si quiero evaluar, por ejemplo, el campo acá, en este vector posición R,
¿Qué era lo que hacíamos? Poníamos acá el módulo de R, la distancia al origen, cuadrado por el versor R. Y el versor era R sobre módulo de R, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si esta carga estaba desplazada del origen? ¿Sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, es así la situación? Tenemos la carga acá, por ejemplo. ¿Qué hacíamos? Nos inventábamos, ¿se acuerdan? Un sistema de coordenadas primado, digamos, con otro color, otro sistema de coordenadas. A ver, está. O sea, si a este le llamamos, por ejemplo, X, Y Z, esto también es X, Z e Y, ¿no? Nosotros nos inventábamos como si fuese un sistema de coordenadas alternativo en la que la carga estaba en el origen, ¿no? Total, el sistema de coordenadas es algo arbitrario, lo decidimos nosotros, ¿sí? Una X' va a tener una Y' y una Z', ¿no? ¿Y qué decíamos? Que el campo, en este, escrito en este nuevo sistema de coordenadas, era esto: Q sobre módulo de R' cuadrado. Ahora vamos a ver qué es R' sobre, o si quieren, no, vamos a escribir la R, vamos a dejarlo como R. Después vamos a ver qué pasa. Sobre R, módulo, ¿no? Así. Bárbaro, perfecto. Porque ahora sí, con este nuevo sistema de coordenadas está todo bien. La carga está en el centro. Si quieren, y acá la tienen la R, ¿no? Bien. Pero si yo lo quiero referir todo al sistema de coordenadas original, el X y Z, no X' y prima Z', ¿qué es lo que hacíamos? Desplazábamos el eje de coordenadas, ¿no? Teníamos que desplazar el eje de coordenadas. Lo desplazábamos una cantidad o un vector, digamos, este es amarillo, R', ¿ok? Lo desplazábamos. Por lo tanto, teníamos que hacer la sustitución R, lo sustituimos por R menos R', ¿sí? Y nos quedaba así. Perdón, esto no es módulo. ¿Hasta acá me vienen siguiendo? Sí, sí. Perfecto. Lo desplazábamos así. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora que ya sabemos cómo lo desplazamos, hicimos nuestro nuevo sistema de coordenadas, podemos borrar el viejo sistema de coordenadas y ahora esta R en realidad ya no va a ser la R referida al centro, a la carga Q, perdón, no va a ser la R referida a la carga Q, sino referida al centro de coordenadas. Porque ahora vamos a tener esto. Esta cantidad amarilla es R', que la acabo de borrar. Y acá tenemos, por ejemplo, en otro color,
R menos R'. Acá tenemos R, ¿no? R', perdón. Pero bueno, todo este cuenterío que hicimos es para justificar cómo hacer el cambio de coordenadas. Vamos a borrarlo esto. Y acá va a pasar exactamente lo mismo, con campo magnético en lugar de campo eléctrico, ¿sí? Es lo mismo. Los campos también se pueden desplazar. ¿Qué es lo que tenemos primero que todo? Vamos a poder, si queremos, armar un sistema de coordenadas alternativo, ¿no? Nuestro sistema de coordenadas alternativo va a ser el I', bueno, más o menos, va a ser así el X', y va a ser así, ¿no? Z'. Voy a borrar lo rojo, sí, se va. Y este sistema de coordenadas alternativo, la I la vamos a dibujar para allá, así. No, era al revés. ¿Ok? Este sistema de coordenadas alternativo va a ser así. La coordenada X' es equivalente ¿a qué? O si quieren empezamos por lo fácil. ¿El nuevo sistema de coordenadas está desplazado en el eje Y? No, en el eje Y no. El eje Y empieza en el mismo lugar, ¿ok? Por lo tanto, la Y' es igual a la Y. La Z' también no está desplazada con respecto al eje Z anterior. ¿Qué es lo que sí está desplazado? El eje X, ¿no? El eje X está desplazado una distancia d del eje X original, ¿no? ¿Me siguen? Sí, Perfecto, listo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que P2 es igual a, escrito con respecto a los sistemas de coordenadas primados, o sea, X' y Z' va a ser mu por I sobre 4pi arco tangente de W sobre 2x prima J versor. ¿Sí? El J versor no cambia. El versor J en los dos sistemas es igual, porque apuntan para la misma dirección y sentido. Por lo tanto, volvemos a sustituir, ¿no? Reemplazamos X' por lo que vale. Ahora vamos a escribir acá X00 y reemplazamos X' por X menos D. Mu por I sobre 4pi por el arco tangente de W sobre 2x menos d. Otra razón. Perfecto. ¿Está listo esto? y la corriente no habría que ponerla para el otro lado. Exacto. ¿Por qué? Y porque, fíjense, por más que nosotros le dijamos el sistema de coordenadas primado para que esté, digamos, en el origen primado y que se parezca a la situación anterior, la corriente no va en el mismo sentido. No, está yendo en el sentido contrario. Por lo tanto, yo en lugar de dibujar, para que se parezca al caso anterior, a B1, voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujarla así, ¿sí? Para que vaya en el mismo sentido, pero claro, le tengo que invertir el signo para eso. Entonces me queda menos i. Y ahora sí, en el eje de coordenadas primado, esto es exactamente igual a la situación anterior. Por lo tanto, en lugar de tener i, tengo menos i. Le agregamos un signo acá.
¿Se entiende? Ya tenemos de esta manera el campo 2 producido por la lámina 2. ¿Sí? Esto es la lámina 2. Voy a dibujar acá. Y por lo tanto ya podemos hallar el campo total, el que nos pedían. El B, que va a ser, mejor no vamos a dibujar el x00 si es más rápido para escribir, que va a ser B1 más B2, ¿qué va a ser? Va a ser mu por I sobre 4pi por arco tangente de W sobre 2x, profesor J, menos mu por I sobre 4pi por el arco tangente de W sobre 2x menos D. Perdón, estoy escribiendo todo medio torcido, pero bueno. Si quieren, podemos sacar factor común y nos queda esto. Mu por I sobre 4pi por arco tangente W sobre 2x menos arco tangente de W sobre 2x menos D. ¿Ok? Y esto es la solución final para el punto 1. ¿Se entendió? Sí, Perfecto. Vamos al punto 2. Considere que las láminas metálicas tienen una longitud L, nos lo dicen, que su ancho es W, 0,1 metros, mucho mayor a las distancias de separación, D igual a 0,001 metros. Si la corriente que circula por la misma es 10.000 amperes, o sea, I igual a 10.000 amperes, obtenga el valor numérico de la inductancia por unidad de longitud de la estructura. En la zona de separación entre ambas láminas. Ok, la zona rayada, está de acá. O sea, ahora que sabemos el campo total, Z, creo que era X, ¿no? Sí, Y, y nos dicen esto, tenemos esta situación así, las dos tienen la misma longitud, L, ancho W, eso ya lo sabíamos, separación D, ya nos dan, o sea, nos dan todos los datos, ¿sí? Sabemos que esto vale L, sí, vale L, L es Z, digamos. Sabemos también que la altura es W y la separación D, ¿no? Eso también ya lo sabíamos. O sea, esto así, así como está, más o menos, ¿no? Un poco así, en el centro queda. Bien. Y les pregunto, ¿cómo es el campo, más o menos? ¿Qué forma piensa que tienen?
Más o menos. ¿Cómo son las líneas de campo? O sea, está bien. Acá nos dan una expresión del campo y ya sabemos que es J versor, o sea que tiene sentido en el eje Y. Pero esto es, si se quiere, en el centro, ¿no? En el laminado. Perdón, en el laminado no, en esta región cuadriculada. Sabemos que es en el eje Y, el campo. Pero si tuviésemos más o menos que dibujar cómo es el campo, cómo son las líneas de campo en general, ¿cómo la dibujarían? Piensen esto. Si nosotros tenemos un Simétrico, sí, cable sí. y la corriente que circula es así, ¿sí? Esta es la I, más o menos las líneas de campo son así, ¿no? Son como circulares rodeando el cable, ¿no? Así son. Y siguen la regla de la mano derecha, ¿no? Por eso tienen este sentido. Son una cosa así. Eso para un cable. Ahora, si yo le pongo varios cables, ¿sí? Un poco más separados para que se entienda mejor. Yo les pongo así varios cables, más o menos como son las líneas de campo. Las individuales son así, ya sabemos. Son así, ¿ok? Tienen este sentido. Ahora, cuando yo sume los efectos, ¿qué va a pasar? Piensen un poquito, traten de verlo en dos dimensiones, o en tres dimensiones. Va a ser una cosa más así, cuando yo sume los efectos, ¿no? Voy a tener que hacer una cosa así, como que acá baja un poquito, así vuelve a subir, así, ¿no? Va a ser más o menos, ¿no? Para tener una idea de cualitativa de qué está pasando. Ahora, si yo agrego, o sea, estas partes acá que están como más hundidas, digamos, se da justo en el medio entre cada cable. Si yo sigo agregando cablecitos a esto, es decir, los tengo más así, más juntos, se parece cada vez más a la situación de la lámina, a medida que yo sigo agregando cables cada vez más juntos. Y voy a tener una situación similar a la siguiente. ¿Se entiende? Más o menos cómo va a ser el campo. En el límite, cuando esta separación entre cables tiende a cero, yo tengo la lámina. Por lo tanto, en la lámina, ¿qué es lo que voy a tener? Un poco más separado, lo voy a dejar. ¿Se va entendiendo más o menos por qué queda así el campo? Va a quedar una cosa así, ¿ok? Suman por supuesto que la corriente es así, ¿no? La corriente de cada cable es así. O sea, si yo lo veo de esta situación, desde arriba, la lámina, ¿sí? Pónganse que esta es la lámina delgadita, el campo va a ser más o menos así. Y supóngase que la corriente viene para nosotros, o sea, así. ¿Cómo va a ser el campo? Una cosa así va a ser.
¿Se entiende más o menos esto? ¿O no se entiende muy bien? ¿Se entiendes? Sí, yo lo entendí. Perfecto. Entonces, vamos a dibujar la otra lámina ahora. La otra lámina, que está paralela, supóngase que esto es paralelo, que tiene corriente en el sentido contrario, va a ir, por lo tanto, eh, el campo en el sentido contrario, ¿no? Va a ser así también, va a tener esta forma más o menos, perdón, eh, va a ser así, pero va a ser más así, va a ir en el sentido contrario, ¿ok? Por lo tanto, yo acá, o sea, esta región comprendida entre las dos láminas que están paralelas, esta que antes la habían dibujado cuadriculada así, ¿no? Esta es la región donde que nos interesa, va a ser la región entre láminas. O sea, en el dibujito que estoy haciendo acá, corresponde a esta región de acá, ¿ok? Toda esta región. Nosotros vamos a tener un aporte del campo que va a ser así, que es la del campo uno, y también el mismo aporte que va a ser en el mismo sentido el del campo 2. A ver si lo estoy dejando bien. Em, Así que solo para aclarar, esta distancia es W, ¿no? Bien, todo esto lo vamos a ir borrando porque estamos haciendo una cosa chiquero, es prolijo, pero para que se den más o menos una idea cómo va a ser el campo, ¿no? Vamos a ir borrándolo. Bien, nos quedamos con esto. Sabemos que tiene está en el eje Y el campo. Por lo tanto, va a ser una cosa así en realidad. Vamos a dibujarlo con azul, no, con verde, bueno, con rojo. Va a ser una cosa así, ¿ok? La línea de campo. Acá es donde ocurre el flujo. No ocurre en esta región, ¿ok? En esta región, el flujo, el campo, digamos, es paralelo a la superficie. Por lo tanto, el flujo neto va a dar cero cuando hagamos la integral, ¿se entiende? Entonces, lo que nos interesa es en realidad calcular el flujo en esta región, en el plano I igual a cero. Vamos a tener el plano así, si se quiere. Una cosa así va a ser el plano. Nosotros vamos a tener que el flujo es así. Este es el plano
xz, o sea, igual a 0, donde tenemos acá la primera lámina, ¿no? Que no nos interesa, que sigue de largo, y acá tenemos la otra. ¿Se entiende más o menos cómo es el dibujo? O sea, cómo es lo que tenemos que calcular y por qué lo vamos a tener que calcular acá. Acá tenemos la otra i. Esta es más o menos lo que tenemos que calcular. Y esta es la superficie de integración. ¿Sí? Esta superficie de acá, que está en amarillo. Que voy a dibujar en amarillo. ¿Ok? Esta es la superficie de integración. S. ¿Cómo piensan? Nosotros entonces lo que necesitamos es calcular esto ahora. ¿Por qué necesitamos calcular esto? Porque una vez que tenemos el flujo, fíjense qué podemos hacer. Cuando tenemos el flujo, lo que podemos hacer es que esto nos va a quedar en función de la corriente, ¿no? La función de I. Una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? Como nos piden la inductancia por unidad de longitud, vamos a calcular la inductancia, ¿no? Acuérdense cómo se define. Flujo sobre corriente. O sea, vamos a imaginarnos que esta cosa que estamos dibujando acá es un inductor, o lo modelizamos como un inductor, como ya hemos hecho antes, por la que circula la corriente, y por la que se produce un flujo, ¿no? O sea, vamos a tener que el campo, que va a ser una cosa más o menos así, es el campo, y por lo tanto voy a tener un flujo. Esto le puedo definir a este inductor ficticio, digamos, una inductancia, como el flujo dividido la corriente, porque así se define la inductancia. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es esta, a esta estructura la modelizamos como un inductor, le calculamos su inductancia, como el flujo dividido la corriente, y si a esa inductancia la dividimos por la longitud de la estructura, el L, en el eje Z, vamos a tener la inductancia por unidad de longitud, ¿se entiende? ¿Por qué queremos el flujo? Es lo que nos piden. Piden esto, el L sobre L. ¿Acá alguna duda? O sea, de lo que necesitamos. ¿Sí o no? Una pregunta, ¿la corriente que se toma es la de una sola de las placas o se suman las dos? Vas a ver que cuando calculemos el flujo, a ver, ¿cuál es la idea? Nosotros tenemos esta estructura por la que circula esta corriente, ¿no? Está ahí, ¿ok? Esta es la estructura total. Si querés, podrías pensar, fíjate esto, que acá, o sea, vamos a dibujar esto,
Vamos a dibujar este plano y el otro. Perdón. Y voy a ponerle acá una pila. Y acá una resistencia. No porque la tenga el circuito, ¿ok? Pero fíjense esto. Y acá nosotros tendríamos flujo, ¿no? En el centro. Ocurriría un flujo magnético. Tendríamos campo acá. Y por lo tanto flujo. Vos si tuvieses un inductor, si esto lo modelizase como un inductor, en lugar de tener el circuito con estas dos placas, fíjate que es la misma situación, ¿no? Exactamente la misma situación. O sea, esta situación en la que tenemos una corriente en un lado y una corriente en el otro, podría tranquilamente deberse a esta situación de acá, ¿o no? Son súper equivalentes. O sea que es la misma corriente, no es que sean Claro, dos es la misma corrientes. corriente. O sea, podríamos, si querés, pensarlo así, ¿no? Como que acá tenemos el inductor. O sea, ya una vez que modelizamos esta estructura como un inductor, nos olvidamos de qué era, qué es lo que había antes, y directamente pensamos en el inductor. ¿Ok? ¿Y cómo definís la inductancia? Como el flujo dividido total, la corriente. ¿Pero qué corriente? Siempre esta, es la misma en realidad. No es que hay dos corrientes separadas. O sea, es como, la realidad es que es la misma corriente. Ahora vas a ver que cuando nosotros hagamos esta cuenta, o sea, nosotros tenemos el flujo acá y la corriente que está multiplicando todo esto. Perdón, tenemos la densidad de flujo, el V, y tenemos la corriente que está separada, está multiplicando todo esto. Cuando calculemos el flujo, vas a ver que va a depender de la corriente y vamos a poder directamente despejar la corriente de acá, o sea, dividiendo por I, todo. Y lo vamos a sacar naturalmente, digamos. O sea, supongo que tu pregunta es si tenemos que calcularlo así o así, ¿no? O haciendo una cosa así, sobre dos sí. Un poco eso, supongo que venía tu pregunta. Sí, sí, viene ahí, pero en la fórmula que mostraste antes, inclusive se nota bien, porque está en la diferencia de las dos, de los dos flujos, donde tenés, después se está sacando la corriente como factor común, o sea que Claro, es exacto. es la Después, misma, es una sola. o sea, a nosotros lo que nos va a quedar al final de todo es que el flujo va a ser una función de I, va a ser corriente por alguna constante. Después vamos a ver cuánto vale. Entonces, directamente, esta constante la despejamos, que va como el flujo dividido de la corriente, y justamente esta constante no es cualquier cosa, sino que es la L. ¿Se entiende? No hace Sí, falta sí, está incluirle claro. el 2 por sí, porque hay dos corrientes. No, porque en realidad la vamos a despejar directamente de acá. Y además porque podríamos pensar que esta situación corresponde a esto, digamos. Como que es parte de un mismo circuito y es parte de toda la misma corriente. Pero bueno, esto... eh, bien, ahora se entiende más o menos qué es lo que queremos hacer. Esto lo está mal. Nosotros queremos modelizar todo este sistema como un inductor, para poder calcular primero el L sobre I y después queremos calcular el L sobre L por unidad de longitud, o sea, flujo dividido I por L. Estos son los pasos a seguir entonces. Primero, el flujo. Segundo, del flujo sacamos esto.
Y tercero, de la inductancia, sacamos la inductancia por unidad de longitud. Van a ver que también esto va a depender, esta inductancia también va a depender de L, ¿ok? De la longitud. Ahora, como la longitud la desconocemos, y en un principio esto podría, si quiero hacerlo más largo, más chico, o sea, podría variarle el L. Lo que me interesa por ahí no es tanto la inductancia total, sino la inductancia por unidad de longitud. Así yo multiplico la inductancia por unidad de longitud por el L que yo quiero, y obtengo la inductancia real. Es lo mismo que cuando un inductor común. Supónganse que yo tengo este inductor así, que es largo. O sea, tiene esta longitud L. ¿Ok? Ahora me dicen, no, la verdad yo no quiero comprar este inductor. Quiero uno más chico. De la misma inductancia, perdón, no de la misma inductancia por unidad de longitud más chico. Yo lo que le podría calcular a esto es el L sobre L. Y si ahora yo lo hago más chiquito, si quieren lo llamamos esto L'. L' que se mide en Henry sobre metro. Si yo le llamo D, por ejemplo, tendría que, para calcular la L', no, L' no, L2, si quieren, la instancia, o sea, la instancia de esto es L1, por ejemplo, L1. Y la inductancia de esto abajo es L2. La L2 va a ser, como tienen la misma inductancia por unidad de longitud, la L' por D. Fíjense que esto da en Henry sobre metro y esto da metro. Entonces, esto da en Henry al final de todo. Pero bueno, nada, esto es para que entiendan más o menos por qué nos interesa y cómo lo deberíamos calcular. Vamos a hacer esto entonces, esta secuencia de pasos. Primero el flujo. Calculamos el flujo. ¿Cómo qué? Como la integral de superficie de la densidad de flujo que calculamos antes por la normal por el diferencial de superficie. ¿Ok? ¿Qué superficie estamos integrando? Esta de acá, ¿no? Esta, la superficie entre placas. O sea, acá la tienen. La superficie que está en el plano XZ, ¿no? ¿Cuál va a ser entonces la superficie? Vamos a definirla. La superficie S va a ser X entre 0 y D, ¿no? Entre una placa y la otra. Y Z entre qué se va a mover. Entre 0 y L. O si quieren, menos L sobre 2 y L sobre 2, si está centrada, pero es lo mismo. Van a ver que no. Como generalmente, como vamos a asumir que la L es mucho más grande que la separación entre placas, creo que acá nos lo dicen. Ah, no, perdón, que el ancho es mucho mayor, pero bueno, no importa. Como vamos a asumir que el L es mucho mayor, se los digo yo ahora, mucho mayor que la separación entre placas, vamos también a asumir esto. O sea, no hay, podemos asumirlo todo como que no hay condiciones de borde, ¿ok? Pero no importa. Podríamos ponerlo entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Para facilitarnos vamos a poner entre 0 y L, ¿ok? ¿Se entiende eso? Entonces, Sí, escribimos, tenemos que integrar entre X igual
a 0 y x igual a d. ¿Y después entre qué? Entre z igual a 0 y z igual a l, ¿no? De b, ¿dónde está b? Acá. Mu por i sobre 4pi por el arco tangente de w sobre 2x, todo esto multiplicando, ¿no? Menos el arco tangente de w sobre 2x menos d, ¿ok? J versor. Perfecto. ¿Qué nos falta? Nos falta el versor normal de la superficie y el diferencial de superficie, el módulo del diferencial de superficie. ¿Qué va a ser el diferencial de superficie? O mejor dicho, la normal primero, que es lo más fácil. Fíjense cómo es la superficie. Es un cacho así, ¿no? La superficie tenemos esto así. Tenemos acá que sigue el eje X, que acá sigue el eje Y, perdón, el eje Z. Acá sigue el eje Y. Y el diferencial de superficie, ¿cómo es? ¿Cuál es el vector normal a la superficie? El que coincide J, con el sol. Claro, coincide con en este caso, con el eje Y, que es el J, o menos J, ¿sí? Vamos a poner normal igual a J, o también tengo menos J, ¿ok? Normal igual a menos J. ¿Puede ser este posible? Sí, en principio sí. Nada me lo impide, sí, también es normal a la superficie. Ahora, si le ponemos esto, es posible que nos dé negativo la solución, ¿ok? Es posible que nos dé negativo. Si nos da negativo porque elegimos mal el versor, o sea, lo elegimos con la dirección contraria, no pasa nada. Le tenemos que invertir el signo a la normal y listo. Lo elegimos bien y lo corregimos. O sea, piensen que el flujo también, ¿por qué nos da negativo? Y porque el flujo en definitiva también depende si es positivo o negativo de la referencia que tomemos. Si nosotros tomamos como normal, o sea, como positivo, digamos, el versor J, y nos da positivo porque el flujo va en dirección de la Y, del eje Y. Ahora, si tomamos la normal como J y el flujo nos da negativo, es porque el flujo en realidad no va en la dirección de la Y, va en la dirección de la menos Y. ¿Está mal eso? No, no está mal. O sea, es un... A ver, en este caso sí estaría mal, pero porque ya sabemos cómo nos da B, ¿ok? Ahora, si nos da mal, no importa, le invertimos el signo. Bien, entonces vamos a decir que el versor normal es J, J versor, ¿y qué nos falta? El diferencial de superficie, todavía no lo elegimos o no lo definimos. ¿Qué va a ser el diferencial de superficie? Piensen esto. Yo tengo acá el eje Z y tengo acá, por ejemplo, el eje X, ¿no? Supóngase que lo dibujo así. Yo lo que tengo que hacer es sumar todos los flujos, sumar la contribución de cada flujo que hay en cada pequeña superficie de ese, ¿no? Así se define el flujo, o mejor dicho, así se define el integral, ¿no? Suma las contribuciones de cada cachito, ¿no? De cada elemento infinitesimal. En este caso, elemento infinitesimal de flujo.
Por lo tanto, tengo que sumar la contribución que hay en cada elemento de superficie. ¿Y cuál es cada elemento de superficie? Y yo tengo que esta es la región de integración, esta región cuadrada que va entre 0 y L. O sea, acá está el 0, acá está L y acá está D, ¿no? Cada pequeña superficie va a ser un cachito así, ¿no? Un cuadradito. ¿Cuadradito de qué? De longitud en el eje Z, diferencial de Z, ¿no? Y longitud en el eje X, diferencial de X. Este es mi diferencial de superficie. Por lo tanto, lo escribimos. ¿Se entiende? Diferencial de Sí, Z, diferencial de X. Ya está, listo. Lo tenemos hecho esto. Ya lo tenemos planteado. Aunque sea. Lo bueno es que, perdón, yo sé que estamos repasados de hora, ¿no? Pero eh, terminemos esto y ya se liberan. X igual a 0 y X igual a D. No, sí, perdón, D. Y acá tenemos Z igual a 0 y Z igual a N. ¿Qué tenemos? Eh, si quieren directamente, esto ya hagamos una cosa. Esto lo borramos, porque ya podemos integrar en Z. Sabemos que Z, o sea, esto es constante respecto a Z. Integrado entre 0 y L nos da L. Entonces directamente ponemos mu por I sobre 4pi por L. Fíjate que acá me quedó la L multiplicando por el arco tangente de W sobre 2x menos el arco tangente de W sobre 2x menos D. J versor por J versor da 1, por definición. Sí, porque es el módulo de los dos al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, 1. Dicho, el módulo del primer versor, J, que vale 1. El módulo del segundo versor, J, que vale 1. 1 por 1, 1, listo. El coseno entre ellos dos es 0. Entonces, ya integramos en Z, nos queda integrar en X, ¿ok? Tenemos que resolver esta cosa. Por suerte, para algo le damos esto de antes, la integral de arriba, ¿no? Muy sobre 4pi, vamos a partirla en 2 por el arco tangente mu por i por el arco, no, sobre 2pi por L por el arco tangente de W sobre 2x menos D, ¿ok? Nuevamente, a ver, la primera es fácil, ¿no? Es exactamente igual a la que tenemos acá, arriba de todo. Solamente que tenemos, en lugar de A, tenemos W sobre 2, ¿no? Ese es nuestro A. Por lo tanto, la constante mu por I por L sobre 2pi la sacamos afuera, y entonces nos queda acá la primera integral, que es X, arco tangente, de A sobre X, o sea, W sobre 2 sobre X. Por lo tanto,
W sobre 2X más A sobre 2, o sea, W sobre 2 sobre 2. Bueno, W sobre 4 por el logaritmo natural ¿de qué? De A sobre 2 al cuadrado, o sea, W cuadrado sobre 4 más X cuadrado. Listo, primera integral. Todo eso entre 0 y D. Hay que evaluarlo. Y la segunda va a ser menos mu por I por L sobre 2pi. Acá tenemos un temita. Y es que em, no se parece del todo la integral a la que tenemos arriba. Entonces tenemos que hacer una sustitución. Vamos a sustituir x menos d por otra cosa. Vamos a sustituirlo, por ejemplo, por u. Una variable, otra variable nueva. Lo voy a escribir en rojo. Sobre 2u. Si u es igual a x menos d, diferencial de u va a ser diferencial de x, ¿no? Por lo tanto, también acá lo borro, le pongo diferencial de u. Y ya está. Ahora sí, es exactamente igual a lo de antes. Si quieren, tenemos que borrar esto de acá. Vamos a hacer así. Esto va a ser u, arco tangente, de w sobre 2,1 más w sobre 4, logaritmo natural de w cuadrado sobre 4 más u cuadrado. Entre 0 y d, pero 0 ¿qué? Es x igual a 0 y x igual a d, ¿ok? Pero claro, lo tenemos en función de u esto. Entonces tenemos que volverlo a poner en función de x. Por lo tanto, reemplazamos. Reemplazamos donde hay u por x menos d. Entonces ponemos x menos d y acá x menos d. Ya está. Esto, la verdad, no sé cuánto les da, no me importa, pero de acá tienen que sacar el flujo, ¿ok? Se los dejo para tarea para no extenderlos tanto. Eh, Después, con esto, les calculan acá, si lo tienen hecho, buenísimo. Tienen que calcular, perdón, el L sobre L, o sea, inductancia por unidad de longitud, que va a ser flujo dividido I por L. O sea, esto hay que dividirlo por I por L. Si quieren, lo dejo anotado acá así y listo. Lo dejamos así. ¿Cómo? Si a esto lo divido por L, perdón, por I por L, me queda mu sobre 2pi por esto de acá, todo este choclo, ¿no? Toda esta cosa. X, arco tangente de 2x más W sobre 4, logaritmo natural de x cuadrado más w cuadrado sobre 4 entre 0 y d menos mu sobre 2pi y por esto, ¿no? Menos d y ya lo tendrían resuelto. ¿Se entendió? Y después les pide reemplazar valores, ¿no? Tienen que reemplazar los valores. Nada más.
¿Alguna duda hasta acá? No, no se entendió. Ah, perdón, acá me faltó también la U. Perdón, ¿eh? Sería entonces x menos d más, sería kx menos d cuadrado más b cuadrado sobre 4. Ya está. Evalúenlo, fíjense cuánto les da y después tienen que reemplazar por valores. Y ya está, pero ya lo tienen resuelto. Ese sería el tema de nota estativa. Bien, no llegamos a hacer el de ondas, pero bueno. ¿El de ondas tienen alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? ¿O cortamos acá? El de ondas era este. ¿Este hay algo que quieran consultar? ¿O A mí me había quedado una duda con ese, porque lo que hice mal en el parcial fue que no puse bien el sentido en el cual, del vector de Poynting. Y la verdad que no sé bien cómo hacerlo. el sentido del vector de Poynting? El O vector medio, sea, ojo, ¿eh? sí, bueno, ese lo había puesto mal. Ok. Eh, pregunta. ¿Para dónde se propaga la onda? Acordate, En- hay una forma a ver, fácil de verlo. sí, Fíjate este término. Este, que lo voy a dibujar en rojo acá. No, para, a ver. Ahí está. Fíjate esto, este término. sí, ¿Te en acordás Z, cómo se atenúan las ondas? O sea, yo siempre voy a tener que la onda, una onda simple, ¿no? Después, no le vamos a incluir los dos términos, pero una onda simple, por ejemplo, campo eléctrico en este caso. No, bueno, campo magnético, pero no importa. Va a tener su amplitud por E a la más menos, o no, vamos a dejarlo así, con el menos explícitamente escrito. Menos va a tener el vector alfa, perdón, o sea, el que esta componente es real, por R, por E a la J, omega t, menos beta, vector, por R, ¿no? Por bueno, el versor, ¿no? Vamos a suponer que pulsa en el eje Y, en el eje X, perdón. ¿Esto qué te da? ¿Qué te está diciendo? Vamos a suponer que el eje, los ejes son así. X, no, a ver, voy a dibujar el Z así. Z, X, E. Y. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el campo pulsa así, ¿no? Pulsa así. Tiene este sentido. Ahora, ¿cómo determinabas? Vos lo que necesitas también es saber si querés saber para dónde pulsa el campo magnético, necesitas saber para dónde se propaga la onda, ¿no? Porque te acordás que son perpendiculares entre los tres, ¿no? sí, Entonces, ¿cómo determinabas para dónde pulsaba la onda? O para dónde se propagaba la onda, mejor dicho, no pulsa, dije mal. ¿Para dónde se propaga la onda? ¿Qué es lo que te lo determinaba? Te lo determinaban estas cosas, sí, ¿no? Las dos cosas. Vos sabés que la onda en la dirección de propagación se tiene que atenuar, ¿no? sí, Por lo tanto,
¿Para dónde se atenúa en este caso? Hacia Z positivo. Hacia z positivo, porque claro, a medida que z crece, la exponencial se hace más negativo, el exponente, digamos, se hace más negativo, o sea que crece la exponencial. Para z negativos, esto es al revés, crece. Por lo tanto, si yo dibujo, si yo grafico, si se quiere, acá tengo el h, ¿no? Así que si yo grafico el módulo de h, ¿sí? Esto es proporcional a e a la menos alfa, porque ese es el alfa, esa cantidad de ahí, z. Es decir, que es una cosa así, ¿ok? Sí. Entonces, eso ya nos da una idea de para dónde se propaga. Siempre se tiene que atenuar en la dirección de propagación, porque no se puede amplificar la onda para dónde se propaga, ¿se entiende? No se amplifica. Ujú. O sea, para las z positivos, digamos, va a ser una cosa así. O sea, si yo extendiese el gráfico, el eje, ¿no? Para las z negativos menos z, o sea, esto se sale de escala totalmente. O sea, vamos a dibujarlo de vuelta. Es así. Crece para los z negativos, digamos, no tiene sentido, no puede pasar que se amplifique en la dirección de propagación. Entonces, la dirección de propagación no puede ser menos z, tiene que ser z. Eso es porque eh, si decimos que, o sea, fíjate esta cantidad acá, ¿no? Vamos a cambiarle el nombre. Voy a ponerle en lugar de h para que coincida, ¿no? Tiene un h0 y así, ¿no? Fíjate, si comparás estas dos cosas, esta expresión que tengo acá, ignora el tema de que hay dos componentes, no importa eso. Toma una. Si considerás Eh, ujú. que, si comparas las exponenciales reales, digamos, fíjate esto, que e a la menos alfa z, alfa vale 16 ne per sobre metro, ¿no? Tiene que ser igual a e a la menos alfa vector por r. Claro, ¿Qué pasa? R es x inversor más y versor más z k versor, que es alfa. Y bueno, está bien vector, va a tener tres componentes, por lo tanto va a tener una alfa x si se quiere, inversor más alfa y versor más alfa z k versor, ¿no? Es también un vector. Ahora, para que el producto escalar de estas dos me dé alfa z, o sea, tenga solo componente z, ¿qué tiene que pasar? Que esto valga cero, y que esto valga cero, ¿no? sí, Entonces el producto escalar, R por alfa, perdón, me tiene que dar alfa z por z. Y esta alfa z es alfa, ¿no? sí, Es la única forma de que me dé así. Por lo tanto, ya sabemos cómo tiene que dar, cómo es el vector alfa. claro, El vector alfa tiene componente solamente en versor k. O sea, es alfa por versor k. ¿Ok? Y después acordate también, el vector beta también tiene componente sí, eh, en la misma dirección, siempre. Por lo tanto, ya también sabes beta. Sabes que beta es beta, o sea, tiene su módulo y dirección es también la de versión en el eje Z. Beta versor K. Y por lo tanto, ya también sabes el gamma, que es el vector de propagación de onda. claro, Entonces, si es gamma versor K, ¿no? O sea, vos lo que necesitas es igualar que esta cantidad al final de todo sea igual que la otra. De ahí sale todo esto. Si R por alfa, perdón, es al revés en realidad, pero bueno.
Si alfa por R tiene que ser igual a alfa Z, ya sabes cómo tiene que ser alfa X, alfa Y y alfa Z. Tiene que ser todo a cero, para que el producto escalar no dependa, digamos, ni de X ni de Y. No hay otra. Listo. Ahí, ya con eso ya sabes todo el resto. O sea, es fácil darse cuenta por esta exponencial real. También se pueden dar cuenta por acá, ¿no? Por esta parte, por lo beta. Claro, Fíjense que también el, yo tengo que en el beta, el vector beta por R vale 16Z en los dos. claro. Sí, sí. Entonces también te puedes dar cuenta de ahí si querés, como Ah, quieres. listo. Listo. Gracias. No, de nada. Bueno, no sé si quieren alguna pregunta más hacer de esto porque ya estamos repasados de hora. Pero bueno. Sí, no, yo no. Bueno, entonces cortamos acá. Dale, buen fin de. Dale, buen fin de, ¿eh?